Hola, hoy te traigo un cuento que es un cuento para el corazón. Se llama Calixto y es acerca de un castor y su familia. Este cuento lo escribieron una abuela y un nieto que se aman profundamente. Ellos son María Dolores Hernández y Leonardo Adrián Ramírez Luna. Este cuento está escrito para los niños que aman a mamá y a papá. ¿Lo vemos? Con ilustraciones de Estefanía Navarro. En lo más escondido del bosque, sobre las riberas de un río, hay una aldea de castores. Ahí viven papá castor, mamá castora y sus dos hijos. Calixto es el mayor, porque nació 4 minutos antes que su hermana. Los hermanitos salían a jugar en el bosque y también a nadar en el río. Pero cuando el invierno convirtió el agua en hielo, tuvieron que permanecer en casa hasta que la próxima primavera el calor comenzara a descongelarlo todo de nuevo. Papá Castor fue el primero en ponerse activo. ¡Arriba todos! Tenemos mucho trabajo que hacer. Los despertaba. Todavía tenían frío y había mucho silencio, pues la mayoría de los animales dormían o descansaban. Comenzó la actividad. Los adultos de la aldea, incluidos papá y mamá castores, salieron a derribar árboles con sus dientes. Choc, 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 choc. Con esta madera y lodo que tomaban del lecho del río, reparaban las goteras de sus casas y reconstruían los diques que sirven para desviar la corriente. Papá, mamá, ra, 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 gritaban los niños para animarlos. Eran muchos los castorcitos asomados a las ventanas de los pisos superiores de las cabañas, ya que los de abajo están sumergidos en el agua para evitar que algún intruso pueda entrar, en especial los que les gustan comer castores, como los osos, los linces y los lobos. Uno de esos días, papá castor dijo: hay riesgo de inundación y debemos reparar el dique principal. Llévame contigo, quiero ayudar, pidió Calixto, el hijo mayor, creyéndose grande porque pronto cumpliría 1 año de edad. Papá no quiso. Aún no es tiempo de que te expongas al peligro, quédate aquí, ordenó y se marchó a cortar un árbol. El castorcito, junto a la ventana, se aburría oyendo el ruido que hacía la corriente del río por los enormes trozos de hielo y pedazos de árbol que arrastraba. Mientras, su madre y sus hermanas aseaban la casa y preparaban la comida. Creo que mi ayuda sería más útil allá afuera que aquí, se dijo. Desobedeciendo a papá, salió a buscarlo y llegó al dique, justo en el momento en que un enorme trozo de hielo chocó e hizo pedazos la construcción. Calixto cayó y sintió que el agua lo arrastraba. Papá Castor se lanzó a la corriente para sujetarlo. El flujo hacía remolinos y jalaba a ambos hacia el fondo. Sin soltar a su hijo, el padre alcanzó un tronco de los que ellos habían derribado e intentó hacer un puente con él, pero no pudo, el madero se escapaba. Entonces, papá Castor nadó vigorosamente hasta trepar a ambos encima y dio a Calixto un empujón tan fuerte que éste fue a caer a la orilla, sobre tierra firme. Completamente aturdido, el hijo solamente pudo ver cómo su papá, junto con otros machos, caían por la cascada y era golpeado por una gran roca. Luego ya no vio nada y se puso a llorar. Muy triste, siguiendo la orilla del río, llegó hasta su casa. En su casa se alegraron al verlo, pero después mamá Castora lo reprendió.
¿En dónde andabas? ¿Por qué nos asustas de esa manera? No te encontrábamos. Calixto comprendió su falta, se disculpó y enseguida les contó lo ocurrido. La madre acudió con los ancianos del consejo para pedir ayuda. Ya enviamos brigadas de búsqueda, señora. Trate de tranquilizarse y vuelva a casa, le respondieron. Mamá Castora fue de otra opinión. Dejó a la hermanita al cuidado de Calixto y salió personalmente a indagar el paradero de su esposo. Volvió a casa muy triste y enferma de agotamiento. Pasaron días y semanas. Algunos de los machos accidentados regresaron, pero papá Castor no. Nadie sabía que estaba malherido y se encontraba lejos, muy lejos, recuperándose lentamente en otra comunidad de castores. Calixto se sentía muy afligido. Lloraba creyendo que él tenía la culpa de que papá no estuviera con ellos. Perdón, papito, yo solo quería ayudar. Si vuelves, juro que siempre seré obediente, se prometía a sí mismo. Mamá Castora seguía enferma y sin fuerzas, se había vuelto gruñona. Calixto y su hermanita bajaban a la bodega, que ya casi no tenía provisiones. Comían y luego ofrecían ramitas o cortezas a su mamá, pero la señora no tenía apetito e iba poniéndose cada vez más delgada. Muy desanimados, se acurrucaban junto con ella y se quedaban dormidos, en lugar de salir a jugar. Mejor me hubiera pasado lo malo a mí y no a papá, pensaba equivocadamente Calixto sin reflexionar lo que sufriría la familia si a él le ocurriera una desgracia. Pronto, el Gran Consejo Castoril declaró desaparecido a papá Castor. Mandó a un médico para que curara a mamá Castora, pues sus hijos eran pequeños y la necesitaban. Luego, le asignó otra pareja para que le ayudara a cuidarlos. El nuevo esposo de la señora se mudó a la madriguera. Otra vez hubo alimentos en la despensa. Los hermanitos salieron a nadar y a jugar. Ramiro, el nuevo esposo de mamá, les permitía mordisquear cortezas cuando derribaba un árbol. Hacían divertidas excursiones por el río para que practicaran la natación y sus músculos se fortalecieran. Ramiro les enseñaba: los castores producimos señales con nuestras colas. Miren cómo se hace y repítanlo, decía dando un golpe rápido en el agua. ¡Splash! De esta manera avisamos a la manada la presencia de un intruso o alguna otra clase de peligro. El ruido era especial. Calixto y su hermana aprendieron muy pronto. El castorcito no sabía si agradecer lo que Ramiro hacía o aborrecerlo por ocupar el lugar de su padre. Una mañana, a finales de mayo, época de los nacimientos entre los castores, otros 4 pequeñines aumentaron la familia. Los bebés tenían los ojos abiertos y el pelo muy fino. Calixto no supo si alegrarse o enojarse por su llegada. Chillaban constantemente y hacían mucho ruido. La madre los amamantaba, ocupaba tiempo en atenderlos y frecuentemente pedía ayuda a los hermanos mayores en favor de los recién nacidos. Por las noches, antes de dormirse, Calixto se sentía cansado. Recordaba a su papá y experimentaba un dolor muy profundo. Pasó el tiempo, estaba por terminar el otoño, la temperatura había bajado y cayó la primera nevada. Ramiro, mamá Castora y los hermanos mayores
que ya casi eran adolescentes, andaban muy ocupados en los preparativos para el invierno. Atareados como estaban, debieron dejar sus ocupaciones y sumergirse en el agua, porque sonó la señal de alarma que producen los castores en sus colas. Desde el fondo veían la silueta de un gran oso hambriento que se había introducido en la aldea. Se quedaron muy quietos. Parecía que ahí no vivía nadie. Todos estaban muy escondidos. El oso dio unas vueltas buscándolos, derribó un dique con su peso, cayó al agua, salió del río con dificultad y luego se marchó. Cuando estuvo lejos, los castores abandonaron su escondite, asustados pero contentos, y preguntaban entre sí quién habría dado la señal. No hubieran podido imaginarlo. El colazo de alarma lo produjo nada menos que Papá Castor, que había vuelto. Tenía coja una pata trasera. No obstante, en cuanto pudo, nadó sin descanso para regresar con su familia. Calixto lo abrazó varias veces, loco de alegría. Lo mismo su hermanita. Todos los castores le dieron las gracias y lo felicitaron por encontrarse vivo. También Ramiro, a pesar de que no sabía cuál sería su situación ahora, pues los dos tenían una familia con mamá castora y se fue muy pensativo con los demás a reparar el dique destruido por el oso. Los consejeros pasaron varios días en deliberación. Mientras tanto, Papá Castor se fue a vivir a casa de sus padres. No se sentía feliz ahí. Extrañaba demasiado a su familia y le desagradaba estar como un castor pequeño. Él ya era adulto. Mamá Castora fue a hablar con Papá Castor. Ten compasión de mis hijos, no quiero que ninguno se quede sin padre, le pidió llorando. ¿Qué quieres que haga? También yo estoy sufriendo, contestó Papá Castor. Lo que sea mejor para los hijos nuestros y los que son solamente míos. Pero yo soy el que más pierde, replicó Papá Castor. No sé lo que harás, solo sé que el amor todo lo vence, afirmó convencida y se fue a su casa. Estaba en lo cierto y pronto lo vería. Durante una de sus visitas, Calixto dijo a su padre respecto a la pelea. Tú le ganas, fácil, eres un héroe. Papá Castor lo miró con seriedad. Mucho los quiero a ustedes, muchísimo, pero de ninguna manera me gustaría matar a nadie. ¿Has pensado en que tus hermanitos se quedarían sin su papá? Es que no nos dejarían vivir como antes, insistió el castorcito. Ya nada es como antes, hijo. ¿Por qué no? Tú regresaste, dijo Calixto, que se negaba a entender. Fui yo el que estuve ausente. ¿Lo comprendes? Papá Castor se veía muy triste. A veces lo que pasa nos hace sufrir. Hubo un accidente, a mí me tocó irme. Así es. Entonces, ¿te vas a dejar ganar? Preguntó Calixto, abriendo tamaños ojos. Tal vez así te parezca. Un padre quiere lo que sea lo mejor para sus hijos. Y lo abrazó fuertemente y continuó. Acuérdate cuánto te amo. Después de días, Papá Castor buscó a Ramiro y le dijo, vengo a darte las gracias por cuidar de mis hijos en mi ausencia. De nada, lo hice con gusto, respondió Ramiro, dudando si había llegado el momento de luchar a muerte. Tú sabes que yo fui primero y ese era mi lugar, continuó Papá Castor.
Ramiro le mostró los dientes en señal de que estaba dispuesto a defender a su familia, pero papá Castor lo detuvo. No debemos hacernos daño, ni a nuestros respectivos hijos. Me retiro. Solo deseo que ellos vengan a verme. Ramiro comprendió el gran amor que papá Castor tenía por su familia. Sintió por él una profunda admiración y dijo emocionado: Gracias. Cuidaré de todos lo mejor que pueda. Ramiro fue a dar la noticia a la familia. Mamá Castora, conmovida, dijo en voz alta: ¡Gracias! Como si el padre de sus primeros hijos estuviera oyéndola. Calixto y su hermanita fueron los más tristes. Ellos querían que sus padres estuvieran juntos. Pero Ramiro no es nuestro papá, exclamó Calixto por los dos. Es cierto, pero cuidaré de ustedes como si lo fuera, respondió Ramiro. Y no es algo que puedas cambiar, dijo mamá Castora, y luego agregó: tu papá y yo estaremos dentro de cada uno de ustedes, juntos para siempre, y eso tampoco se puede cambiar. Los dos hermanos salieron nadando a buscar a papá Castor. Le dieron muchos abrazos y le dijeron: ¡Nosotros somos hijos tuyos! El padre también los abrazó y dijo varias veces: y yo siempre seré su papá, y yo siempre seré su papá. Calixto, muy apenado, exclamó: yo tengo la culpa de todo por no haberte obedecido. Papá Castor se puso serio. La verdad es que debes ser obediente, pero eso no es tu culpa. Fue un accidente. El témpano era demasiado grande. Y el hijo respiró aliviado. Otro día, papá Castor le sugirió: pidan permiso, mamá, de pasar unos días conmigo. Fueron y mamá Castora estuvo de acuerdo. Los castorcitos descubrieron que ahora tenían 2 casas en las que podían estar. Cuando el Consejo Castoril publicó su determinación de que papá Castor debía tener otra pareja, la familia ya lo sabía. Todos pusieron algo de su parte para llevarse bien y lograron ser felices muchos, muchos años. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.